agradeceros la asistencia hoy aquí, porque no es un día fácil, ¿no? Con las inclemencias meteorológicas, venir a una conferencia, aunque sea de Vicente Palomar, que es una figura, es todo un riesgo. Vale, pues en primer lugar me gustaría comentaros que el acto que tenemos hoy aquí delante surge como fruto de un convenio con el Ayuntamiento de Segorbe, aquí están las concejalas, un convenio que establece el Instituto de Cultura de la Alto Palancia con el Ayuntamiento. Sabéis que el ICAP, sabe que tenemos más de 300 socios, pues tenemos dificultades para poder seguir editando nuestros boletines y los libros. Y nos viene muy bien la ayuda de instituciones como el Ayuntamiento de Segorbe, el Ayuntamiento de Altura, la Diputación Provincial y la Fundación Banca Segorbe. Eso nos permite seguir trabajando. En el caso del Ayuntamiento de Segorbe, nuestro convenio establece que, aparte de los boletines, nosotros nos implicamos en dos conferencias durante el año. La primera ya se hizo cuando presentamos el boletín número 28 y una conferencia precisamente en esta sala de José María de Jaime, y hoy la segunda conferencia es la de Luis Lozano y Vicente Palomar sobre la Casa Cuartel de Segorbe. Bien, yo voy a presentaros a los dos, aunque solamente va a hablar Vicente. El artículo es de los dos, el trabajo es de los dos, lo que pasa es que han decidido ellos que hable solo uno para que sea más ágil la conferencia y ya está, ¿vale? Bueno, Luis Lozano lo conocemos bien, es licenciado en Historia, es diplomado de Estudios Avanzados con un tema que se llama el Centro Artesanal de Maragall, en Sinarcas, Valencia. Luis ha estado muy relacionado muchísimo con el Ayuntamiento de Segorbe y con la ciudad de Segorbe, porque desde el año 2003 estuvo en el taller de arqueología Segóbriga durante 5 años y después, desde el año 2020, pues ocupó la plaza de arqueólogo municipal y director del Museo de Arqueología y Tecnología de Segorbe, MARES. Bueno, Luis pues ya tiene una trayectoria larga, pues se ve que es muy joven, ha publicado libros, uno muy importante junto con Vicente, que se llama 10 años de arqueología en Segorbe, 1998-2008, capítulos también de libros, el de la Guerra Civil en Alto Palancia, también con Vicente, y luego ya un repertorio impresionante de artículos sobre el Fuerte de la Estrella en Segorbe, sobre la fortaleza de Oropesa, sobre Castelnovo, sobre el Alto de la Fuente, sobre Ferrer, sobre Ármina, sobre la colección museográfica de Jérica. No te lo voy a leer todos porque son hojas enteras, creo que con esa introducción nos viene bien, ¿no? Bueno, aparte es un apasionado de arqueología, es un apasionado de la comarca y de Segorbe, y creo que su trabajo ya se está viendo y se va viendo reflejado en las actuaciones de este ayuntamiento. Por lo tanto, había que agradecerle pues la labor que está haciendo. Y luego Vicente Palomar, bueno, tiene una trayectoria profesional tremenda, ¿no? Y además poliédrica porque tiene muchas facetas. Bueno, Vicente es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Vicente ha sido profesor durante 32 años en el Instituto Alto Palancia, bueno, en institutos de secundaria, pero casi todos en el IES Alto Palancia de Segorbe. Se jubiló en el año 2020, para tristeza de algunos en particular. Bueno, ha sido muy complicado casi toda la vida. Y es muchas cosas, ¿no? Es un frecuente investigador. Vicente, bueno, ha publicado, ya que tengo la lista, no lo voy a leer, ha publicado 62 artículos de investigación, 7 libros, 22 artículos en prensa, la inmensa mayoría sobre historia, y no todos, pero una parte en arqueología, que es su especialidad dentro de la carrera. De entre los libros yo voy a destacar 3, que son los que más le gustan a él. El primero es La Edad del Bronce en el Alto Palancia, con el que Vicente en el año 95 ganó el 6º premio de Investigación Histórica María de Luna. Las fortificaciones de Segorbe a lo largo de la historia, que hubieron 2 ediciones, que lo hizo en colaboración junto con Rafael Martín Artíguez, y el que he nombrado antes, que es el de 10 años de arqueología en Segorbe, del año 98 al 2008, que hizo con Luis Lozano Pérez. Bien, Vicente, hay otra faceta que nos implica mucho a nosotros, desde el inicio del ICAP, hace ya mucho tiempo, en el año 94, siempre ha sido de la Junta Directiva, dejó de serlo, ha sido el consejo asesor del ICAP, del Departamento de Estudios, y ha publicado con nosotros 23 artículos de investigación y itinerarios culturales, lo cual es un bagaje importante, ¿no? Y esperemos que siga ahí, publicando con nosotros. El que tenemos ahora adelante es el último artículo que hemos publicado y que seguramente habrá más. Bien, yo hay una faceta de Vicente, y creo que la mayoría también, que reconocemos públicamente, es que Vicente ha sido un estandarte, una persona clave, una figura dentro de la recuperación patrimonial de Segorbe. Vicente es una persona constante, honesta y rigurosa, pese a que pese, ¿no? Y los resultados creo que se ven. Y fruto de ese trabajo, bueno, podríamos decir muchísimas cosas, a la vista están casi todas. Vicente
redactó y estuvo presente en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos del término municipal de Segovia y la declaración del conjunto histórico de la ciudad de Segovia como bien de interés cultural. Creo que es un bagaje importantísimo. Y el último ya acabo, sería pues, reconocer su trabajo dentro de lo que hoy en día es el Museo de Arqueología y Tecnología de Segovia. Hace ya muchísimos años, cuando no había prácticamente nada, absolutamente nada, Vicente se empeñó en que hubiera un museo, que en un principio fue una colección museográfica y que acabó siendo el museo que todos conocemos hoy, ¿no? Al principio con muy pocos medios, con muy poquitos medios y con muchísimo esfuerzo, Vicente lo que hizo fue levantar el museo. Es verdad que hay más gente detrás y que gracias a todos, pero la figura que estaba ahí para dirigir, para coordinar y para que todos nos creyéramos que aquello podía funcionar era Vicente Palomar. Y hoy en día le ha pasado el testigo y creo que no puede ser mejor testigo para recoger a Luis, y creo que el Museo Municipal de Segovia creo que es una auténtica realidad y que es un exponente dentro de la Comunidad Valenciana. Pues nada, yo os dejo ya. Él va a hablar por los dos, él va a establecer una conferencia sobre un artículo que está en el boletín 28 del ICAP y que va a hablar sobre los nuevos datos del caso Contenedor. Pues todo bien. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias, Vicente, por tus palabras, por tu introducción. Gracias también a todos vosotros por asistir a esta charla en una tarde tan intempestiva, ¿no?, como la que hemos tenido. Por suerte hablamos libre. Y bueno, pues espero que la charla no se os haga demasiado pesada. He intentado aligerarla, acompañándola como podéis con un montón de fotografías, de material gráfico, y espero pues, bueno, que no resulte demasiado aburrida, ¿no? Bien, bueno, empezamos ya. Pues. Como ya se ha dicho, como ha dicho Vicente, la charla trata sobre la Casa Cuartel, o el Cuartel de Miñones, como también era conocido, como también aparece, ¿no?, en los documentos, que en principio tenemos que decir que es uno de los edificios más interesantes, más importantes del patrimonio civil, del patrimonio histórico segoviano, declarado bien de relevancia local, que hoy cumpliría los 230 años desde su finalización. Y aunque el edificio fue concebido originalmente para albergar a las tropas acantonadas o en tránsito, como se dice en la ciudad, pues lo cierto es que a lo largo de todos estos años el edificio ha sido utilizado para propósitos muy diversos, hasta el punto de que podemos decir que el uso como cuartel ha sido el menos importante de todos. Lo veremos ahora a lo largo de la exposición, como esto ha sido así. Bien, como ya se ha comentado, bueno, el edificio se construyó en los últimos años del siglo XVIII, que es un momento que coincide es un periodo de importantes transformaciones económicas y sociales que van a estar favorecidas por el nuevo pensamiento ilustrado que se impone en España durante el reinado de Carlos III. Esta situación va a llevar a la ejecución de una cantidad impresionante de proyectos de reforma, de modernización por todo el país, que van a abarcar pues, todo lo que os podéis imaginar, ¿no?, a nivel de economía, sociedad, ciencia, cultura, educación, infraestructuras también, por supuesto. Es ahora cuando se va a desarrollar un programa impresionante de construcción de carreteras, de puentes, de puertos, ¿no? Y en el caso de Segovia vemos cómo también estos proyectos, este deseo de reforma, de modernización, se plasma en la aparición ahora de una serie de edificios que podemos considerar como algunos de ellos como los más emblemáticos, ¿no?, de la ciudad. En el año 1786 se iniciaba la construcción del hospital y de la Casa de Misericordia. En 1791 se iniciaba la renovación de la catedral. Los dos proyectos serían promovidos por el obispo Lorenzo Gómez de Aegro. O entre las dos, en 1788, tendría lugar el inicio de la construcción de esta casa cuartel que vamos a comentar ahora. También podríamos incluir aquí el inicio de la construcción de la Real Carretera de Aragón, que por Real Orden se inició en 1791 y que atraviesa, ¿no?, la ciudad siguiendo el trazado del antiguo Camino Real de Aragón, por lo tanto pues, nos afecta directamente, ¿no?
pero en realidad las primeras referencias que tenemos, que conocemos sobre la necesidad de un edificio para albergar a las tropas, las encontramos en las actas municipales del año 1752. En este año el ayuntamiento remitía una carta a Valencia al señor juez subdelegado de Montes y Plantíos para que se concediese licencia para vender un pinar y con el producto de la venta poder edificar, poder construir un molino harinero y una casa de posada, dice el documento, para el alojamiento de las tropas en tránsito, cuerpo de guardia y acomodo de los reclutas que hasta ahora se encontraban alojadas, quedaban alojadas en el Santo Hospital. Y para ello ofrecía el paraje o sitio de la Manobra, que era un solar situado en la Plaza de los Mesones, que nos dice el documento desde hacía tiempo y hasta entonces se encontraba arrendado a un tal Baltasar Flor, sastre vecino de la ciudad. Bueno, solamente por situarnos, ¿no? Se puede decir que este solar de la Manobra era un solar que se destinaba para guardar los materiales de obra que utilizaba la ciudad, ¿no? Y se lo encontraba localizado en un principio aquí mismo en la zona, digamos, lo voy a decir, ¿no? Entre las torres de la cárcel y del Bochín, que es como aparece en los documentos, al lado de la muralla medieval, junto al portal de Teruel y cerca, al lado mismo, del Camino Real de Aragón, y por lo tanto en un lugar especialmente idóneo, ¿no?, para el propósito al que se pretendía destinar el edificio. Pero los deseos del consistorio no se van a cumplir en esta ocasión, por causas que desconocemos, y habrá que esperar más de 30 años, hasta el año 1786, para que de nuevo surja la iniciativa de construir un cuartel para el alojamiento de las tropas. En este año, el consistorio presentaba un escrito, si sois capaces de leerlo, dice que el señor regidor decano proponía que a consecuencia de que en esta ciudad hay partida de miñones destinada a ella, en el día 2 banderas de reclutas y de continuo tránsito de tropa por ser Camino Real de Zaragoza, sería muy conveniente solicitar permiso para que en el corral de la Manobra se pueda formar casa que sirviera de cuartel, con que los vecinos lograrían mucho beneficio y se haría el servicio de Dios por las malas resultas que se observan, bueno, en la página siguiente dice, de los alojamientos. Hay que decir, tenemos que aclarar que cuando hablamos de los miñones, los fusileros o miñones, eran una fuerza militar destinada al control de malhechores, al mantenimiento del orden público, para que lo entendamos de forma similar a cómo actúa hoy en día la Guardia Civil. Las banderas de recluta se refiere a los ciudadanos que debían prestar el servicio militar y que eran concentrados, ¿no?, en estos cuarteles. Y también es curioso lo de la última línea, esto de que se haría el servicio de Dios por las malas resultas que se observan de los alojamientos, que se debe referir a los problemas que debían surgir en muchos casos por la presencia de los soldados en las viviendas particulares, con su contacto diario con el personal femenino, con las malas resultas, ¿no?, que podemos adivinar, que por eso del servicio de Dios, ¿no? Bien, pues a partir de este momento ya se iniciarán los trámites correspondientes y al año siguiente, en 1787, nos encontramos con que la petición se resuelve favorablemente. El Intendente General del Reino informaba de la resolución del Real Consejo aceptando la solicitud para construir la casa cuartel en el solar de la Manobra. Era un terreno propio del común, es decir, que era propiedad del ayuntamiento. Nos dicen los documentos que solo servía de muladar y con el propósito de liberar a la población a los vecinos de este problema, y a cambio incluso los vecinos se ofrecían a conducir los materiales al pie de las obras y asistir con las peoradas correspondientes. Se establecía en el documento que
La construcción debería atender a los planos del arquitecto Vicente Gascón y al mismo tiempo se nombraba ya maestro de obras a Francisco Marzo, que aparece como vecino de Sot de Ferrer por circunstancias que luego veremos. También se planteaba que el coste de las obras era el que podéis ver ahí, ¿no? 3.468 libras, 4 sueldos, de las que se descontaban, dice, 500 libras, 550 libras, que eran lo que, el precio al que accedían los materiales que aportaban los vecinos. Y, algo muy claro también, el pago se tenía que realizar con los fondos propios del ayuntamiento. Dice, del caudal existente en las arcas en el año anterior, en el año presente y con los sobrantes del año siguiente. ¿Vale? También se planteaba que, decía, como el invierno no era una estación adecuada para ello, el inicio de las obras tendría que realizarse en febrero o marzo del año siguiente. Y, algo también muy curioso, se acordaba comunicar, enviar los planos y comunicar la resolución, dice, al obispo Lorenzo Comedero, dándole las gracias por su intermediación. Es decir, que el obispo habría utilizado su influencia en las otras esferas para conseguir, ¿no?, que la propuesta, que la petición fuese favorable. Fijaos que el obispo está en todas las grandes obras que se cometen en estos momentos en la ciudad. Está directamente en lo de la catedral, la reforma de la catedral, está directamente en la Casa de Misericordia y está indirectamente también aquí en la construcción de la Casa Cuartel. O sea, era un tío, ¿no?, un personaje importante, ¿no?, que habría que hablar más de él. Bien, en relación a estos dos personajes, simplemente por hacer unas pinceladas, ¿no?, para saber quiénes eran, sobre Vicente Gascó y Massot, el director de las obras, el encargado de dirigir inicialmente las obras. Pues bueno, sabemos que es uno de los arquitectos más prestigiosos de la época, que fue director de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, fue uno de los más importantes representantes de la arquitectura ilustrada española y con obras de todo tipo repartidas por todo el territorio nacional, sobre todo la Comunidad Valenciana. Obras de carácter público, privado, civil, religioso, obras incluso hidráulicas. Se conocen proyectos sobre todo tipo de obras, como podéis imaginar: cementerios, cuarteles, acueductos, puentes, escuelas. Entre sus edificaciones religiosas pues destacan, por poner algún ejemplo, la iglesia de los Desamparados de Valencia, la capilla bautismal de la Catedral de Teruel, la capilla de Quart de Poblet, el ensanche de la iglesia de Cáliz, es decir, un montón de obras, os digo, de todo tipo. Gascó sería, y esto sí es lo que nos interesa a nosotros, también el director de las obras de la reforma de la catedral, de la que se conservan los planos originales en el archivo del Ayuntamiento de Valencia y que va a suponer la completa transformación del templo, en la que se va a desmantelar la obra original, la obra gótica original, que será sustituida por formas más clasicistas, ¿no?, que podemos observar, podemos apreciar en las imágenes, y que, en palabras de Berger, la transformarán en una de las expresiones más genuinas de la realidad artística y académica ilustrada. ¿Vale? En el caso, en cuanto a Francisco Marzo, que hemos dicho que va a ser nombrado maestro de obras, pues simplemente por decir algunas cuantas cosas, Marzo era discípulo de Gascó, pertenecía a una familia de arquitectos, los Marzo, que tenían varios de sus miembros ligados, siempre vinculados a la Real Academia de Bellas Artes. Hay uno, por ejemplo, Vicente Marzo, será el que construirá el altar mayor de la Catedral de Segovia precisamente ahora, en este proyecto de reforma. Marzo firmará, dice, los artículos para la renovación de la catedral en 1791 junto a otro arquitecto también que estará muy presente en la comarca, Mariano Gisterri, y Vicente Esteve, arquitecto, adornista y escultor. En el 95, junto con Gisterri, será nombrado maestro arquitecto de la catedral, del Cabildo y la Catedral de Segovia, y fue autor también de una cantidad impresionante de proyectos en Segovia y la comarca. Por nombrar algunos de ellos, pues por ejemplo, bueno, toda la iglesia monumental, ¿no?, de Sot de Ferrer. Por eso antes decía que estaba avecindado en Sot de Ferrer, porque en estos momentos está construyendo en Sot de Ferrer la iglesia. También la renovación conjunto con Gisterri de Navajas, de la iglesia parroquial también de Altura. Es decir, que tenemos a Marzo en un montón de obras, ¿no?, de Segovia y del resto de la comarca. Bien, también Marzo junto con Gascón
participarán en el proyecto de la carretera transversal de Valencia-Zaragoza, de la que Cascó será director entre 1791 y 1800, en que lo retira ya por motivos de salud. Este plano en realidad es un poco posterior, es de un tal Juan Bautista Lacorte, del año 1820, pero nos sirve para ver, ¿no?, la delineación de la carretera de la que inicialmente fue artífice Cascó entre Sagunto y Teruel. Incluso, bueno, Cascó sabemos que fue el que participaría directamente en el primer tramo entre Sagunto y Torres Torres. Incluso fue el que diseñó los puentes de Gilet y de Esquilella, ¿vale? Bien, dicho esto, pasamos ya directamente a la casa cuartel. Y bueno, como ocurría con el caso de la catedral, pues también se conservan los planos originales de la casa cuartel en el Ayuntamiento de Valencia, en los fondos de dibujo de Vicente Gascó, y de ellos pudimos conseguir unas copias de muy buena edad gracias a la intermediación de nuestro amigo y compañero Rafa Simón, al que tenemos que agradecer pues, ayuda, ¿no?, y las facilidades que siempre nos da para consultar las actas municipales. Y bueno, vemos que son 6 planos realizados en tinta, con los alzados, las plantas, las secciones transversales, acompañados todos con sus oportunas leyendas explicativas en la parte superior, escala gráfica en palos valencianos, y de estos 6, 4 serían los que corresponderían a esta primera fase de construcción del cuartel. En el primero de ellos nos podemos detener un poco. Fijaos que tenemos el plan de suelo de tierra del cuartel, es decir, la planta baja del cuartel con fachada a la calle ancha de los mesones, y tendría, fijaos, a la derecha estaba un mesón, el mesón de la Cruz, al fondo la muralla medieval de la ciudad, toda del Bochín, me parece, y los arcos del acueducto que da pasto a la ciudad de Cía. El edificio se va a concebir con 2 partes perfectamente diferenciadas. Como dice ahí arriba, con total separación entre los miñones y la tropa. Los miñones tenían acceso por la parte de la derecha, se ve ¿no? Aquí había un zaguán que daba acceso a las escaleras que subían al piso superior, en la parte de aquí una cocina, y en la parte posterior tendríamos este descubierto con el lugar común, dice, las letrinas dobles para estar en compañía. Y luego a la izquierda, por la parte de la izquierda tendríamos la zona destinada a la bandera de reclutas, a la tropa, la zona de caballerizas con sus pesebres, a la derecha el cuarto para el soldado, que estaba, dice ahí, que está de caballeriza, con un pequeño cuartito para tener la cebada, al fondo también lo mismo, ¿no?, las letrinas, y a la izquierda este descubierto, dice ahí, para... Ay, no se ve lo de abajo, se queda cortado. Dice para sacar los caballos al fresco y limpiarlos. ¿Vale? Bien, el segundo plano ya se centraría en el piso superior. Sería la zona destinada a dormitorios. Tenemos a la derecha la zona destinada a las tropas, con sus camas y con 2 cuartos para los cabos o sargentos, y a la izquierda la zona destinada a la tropa, están los miñones, y a la tropa también con lo mismo. ¿Vale? Sería, como veis, una disposición completamente simétrica, para unos y para otros completamente separados. En el tercer plano sería una sección, un perfil. Aquí vemos el hueco de la escalera, ¿no?, con las coladas y la zona del descubierto. Fijaos que es curioso que aparecen representadas hasta las anillas que se utilizaban para guardar, para sujetar los caballos en la parte posterior. Y el último sería ya la fachada que da a la calle ancha de los mesones. Vemos que tendría una disposición de culebras de corte neoclásico, con separación de las 2 alturas con una imposta, el casetón arriba de las escaleras, esquineras de sillería almohadillada, los huecos también revestidos de sillería, y en el centro tendríamos la placa conmemorativa, ¿no?, que fija en 1787, 28
del reinado de nuestro católico monarca, el señor don Carlos III, del caudal público de esta ciudad, es decir, hecho con el dinero del municipio. ¿Vale? Bien, con esta situación, una vez aprobados los planos, el 4 de febrero, como estaba previsto, comienzan las obras y un mes después llegará el permiso del de Madrid, del duque, en el que se daba respuesta a la petición que había enviado al ayuntamiento para sacar la piedra de la cantera del castillo que fuera necesaria para la casa cuartel que se está construyendo en la ciudad. El ayuntamiento seguía los pasos que 3 años antes había iniciado el obispo, el Lorenzo Comediaedo, que había realizado una petición similar para construir la Casa de Misericordia. Por ahí dice, sin perjuicio de la gracia que dispensó a la Casa de Misericordia. Es decir, sí, ustedes pueden sacar las piedras del castillo, pero siempre que no perjudiquen a la Casa de Misericordia que va por delante. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto una imagen del castillo Alcázar, de cómo estaría antes de esta actuación, ¿no? Y que ya sabemos que supuso el arrasamiento total del castillo hasta los cimientos. ¿Vale? O sea, este castillo estaba ahí, estaba así. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, cuando se arrasa, el castillo estaba en perfectas condiciones. Hacían falta algunos arreglos, ¿no? Pero estaba perfecto. Y sin embargo, pues bueno, se utilizó como cantera y de aquí saldrán las piedras que se utilizaron pues para la construcción de la Casa de Misericordia, para la reforma de la catedral, para el puente de Montero, para la quebrada de la calle de la Esperanza, dicen, es decir, para rellenar allí un hueco que habría, y por supuesto también para la casa cuartel. De aquí procederían todas las piedras sillares que aparecen en el zócalo, en las jambas de los huecos, incluso también los ladrillos macizos, o podemos imaginar, podemos pensar que también procederían del castillo la madera, ¿no? Las vigas de las estancias interiores. Es decir, que todo el material disponible en el castillo se utilizó para todas estas obras. ¿Vale? Bien, pues con esto pues, las obras empezaron en este año y continuaron, pero pronto se vieron ciertos retrasos, sobre todo por causas económicas. Parece que hubieron ciertos desvíos de dinero para pagar cosas que no estaban incluidas en los proyectos. También la actitud de Marzo, al que se le acusaba, en las actas aparece como que no asistía a las obras o que cobraba de más, dice, y pagaba de más a obreros y oficiales. Parece que la cosa se solucionó porque Marzo continuará hasta el final de las obras, ¿no? En fin, no llegó a más. Pero sobre todo, el motivo principal para que se ocasionase este retraso en las obras era la ampliación del edificio con una nueva planta que se añadiría a lo proyectado inicialmente. Si os dais cuenta, tenemos que el proyecto inicial solamente contemplaba una planta baja y una planta superior. Y ahora se añade otra planta. Una planta que, como veis, seguirá la simetría, ¿no? Mantendrá la simetría con los huecos inferiores, da exactamente lo mismo. En la parte central tenemos la inscripción en la que hay un cambio, porque en el año 88 había muerto Carlos III y entonces ahora, para el año 1791, tercero del reinado de nuestro católico monarca, señor don Carlos IV, del caudal público de la ciudad. O sea que aquí, hasta ahí, ¿no? Bueno, estos planos son también obra de Gascó, también. Bien, y un segundo plano en el que nos encontraríamos con la planta superior, que estaría destinada toda ella exclusivamente a la tropa. ¿Vale? Así tenemos 24 camas, más otros 2 cuartos para los oficiales, pero destinados exclusivamente a la tropa, es decir, los miñones quedaban como quedaban antes. Sería solamente la planta baja de la derecha y la mitad de la primera planta del edificio. Y el resto sería dedicado, en principio, para las tropas. Y bien, ahora sí, ya con esta propuesta, pues las obras del cuartel continuaron a buen ritmo hasta el año 1792, cuando ya aparecen en las actas municipales, aparece una solicitud de Francisco Martín, maestro de primeras letras, para que se le dé el cuartel, dice, para lo cual se
que esta es ya la lápida definitiva. Como veis, año 1722, quinto del reinado, nuestro católico monarca, Carlos IV. ¿Vale? Bien, en 1792, por lo tanto, se acababan las obras, podemos suponer que ya estarían finalizadas, pero en las actas municipales encontramos que 7 años después, en 1799, el cuartel aún se encontraba sin ocupar. En esta fecha tenemos una solicitud, dice, del conde de Castellar, coronel del regimiento de milicias provinciales de que es capital esta ciudad, es decir, el regimiento estaba emplazado en la ciudad de Segorbe, había uno en Segorbe y otro en Castellón, para instalar en el cuartel de Miñones llamado regimiento. A lo que el ayuntamiento pues, respondía diciendo que no, que en principio, pues como estaba vacío, el intendente general había resuelto que pudiese ocuparlo provisionalmente el director de la Real Carretera, Vicente Gasco, y demás empleados que debían asistir a la misma, es decir, que habían establecido sus oficinas, por decirlo así, en este cuartel que se encontraba aún desocupado. También decía que, en fin, que el cuartel estaba destinado a tropa y miñones y, tirando balones fuera, pues sugería, ya puestos, utilizar la Casa de Misericordia, que era amplia y capaz y que allí cabían todos, ¿no? Pero bueno, en el año 1801 estos regimientos desaparecen, con lo cual pues ya esto no se llevará a efecto. Con el cambio de siglo, sabemos por las actas municipales que el cuartel sigue desocupado. Y llegamos de esta manera al año 1808, que es un momento en el que tiene lugar pues, un suceso interesante, ¿no? Del que se hace eco el obispo Aguilar en sus noticias de memoria de Segorbe y su obispado. Y bueno, pues para ponernos en materia, pues solamente hay que explicar que después de la Revolución Francesa, pues hubieron muchos franceses que tuvieron que abandonar el país y buscar refugio en España para salvar su vida, ¿no? Entonces dice lo mismo que muchos de ellos pues, llegaron a Segorbe y se establecieron en casas de comerciantes que ya estaban establecidos aquí desde un tiempo antes. Después dice que el capitán general de Valencia envió a más franceses hasta alcanzar la cifra de 54, que fueron repartidos por los diferentes conventos de Segorbe y de la diócesis. Y el problema va a surgir cuando, pues claro, en el año 1808 tiene lugar, después de la invasión francesa, pues el levantamiento popular que iniciará la guerra de la independencia, con lo cual pues los franceses pues, van a sufrir, ahí pues habrán muchos españoles que perseguirán, ¿no? Simplemente por hechos de la francesa a toda esta gente. Comenta Aguilar que teniendo las autoridades por la vida de estos franceses, tanto en Valencia como en Segorbe, decidieron encerrarlos para su protección en Valencia, en la Ciudadela, y en Segorbe, en el cuartel que llamaban de Miñones. Los hechos se desencadenan en Valencia, en el mes de junio de 1808, cuando una turba enfurecida, dirigida por un tal Baltasar Calvo, canónigo de San Isidro de Madrid y natural de Jérica, penetra en la Ciudadela y asesina a los 400 franceses que estaban allí refugiados. Bueno, podemos decir de este Baltasar Calvo que este personaje pues, había sido 2 años antes desterrado de Madrid, lo habían enviado aquí a Segorbe, como era de Jérica, lo habían enviado a Segorbe, y bajo la custodia del obispo, y estaba custodiado en el monasterio de Dominicos, y parece ser que consigue escaparse y se va a Valencia, donde cometerá estas tropelías, ¿vale? Bueno, pues 4 días después, estos mismos acontecimientos se reproducen en Segorbe. También aquí se va a reunir una turba enfurecida que se dirige al cuartel de Miñones, donde estaban los franceses, y al encontrarlo cerrado, dice el obispo Aguilar que rompen con hacha las puertas, entran por el tejado y dice, digo textualmente, entrando a 2 partes, mataron a todos los franceses que estaban dentro, tirando por las ventanas sus ropas y despedazados restos. Ni uno solo quedó con vida de tan brutal hazaña. Los asesinos entraron también,
esto es una imagen, ¿no?, de la casa cuartel. Entraron también las cárceles cercanas, estaban en la cárcel de la Torre, o la Torre Cárcel, que llamaban también, y soltaron a todos los presos, excepto a uno, Francisco Calvo. No sabemos qué tendrían contra él, puede ser un afrancesado, o bien. La cuestión está en que lo cogen, lo arrastran por el mercado, le cortan la cabeza en la esquina de Vicente García, el Pargatero, y luego cuelgan la cabeza en el balcón de Juan Arroyas, en donde estuvo toda la noche. Bien, de estos personajes, el obispo nos pone esta nota. Dice: no ponemos nombres de los amotinados que fueron conocidos por respeto a las personas que llevan el mismo apellido, pero diremos que hubo 22 de Segorbe, 6 de Soneja, 5 de Castelnuovo, 2 de Geldo, 8 de Altura, 2 de Almedíjar, 3 de Atuévar y uno de cada uno de estos pueblos: Alcinia, Barraca, Montán, Treseso. Es decir, más de 50 personas que fueron identificados, ¿vale? Y algunos de ellos, incluido nuestro amigo y compañero el canónigo Calvo, pues finalmente fueron ajusticiados a garrote en las cárceles de Valencia. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. Aún en plena guerra de la independencia, al año siguiente, en 1809, tenemos en las actas una comunicación del intendente general del ejército en la que pedía instalar un depósito de pólvora en la casa cuartel. Y el ayuntamiento respondía, interesante, primero, que el cuartel se encontraba ocupado por la Guardia de Prevención de los Milicianos y partida de fusileros y miñones. Es decir, que ahora ya hay una ocupación. Es decir, que ya por primera vez vemos que el edificio se encuentra ocupado por los miñones y por la Guardia de Prevención de los milicianos, las milicias que se habían formado para hacer frente a los franceses. Y además de esto, también existía ahí a los lados, además de los tintureros, dice, y un herrero con sus hornales de fuego, por lo que era peligroso instalar aquí este depósito. ¿Vale? Pero bueno, lo que nos interesa sería sobre todo el hecho de que ya en 1809 parece que hay una ocupación, al menos en parte del edificio, por parte de los miñones, ¿no? En 1816, ya acabada la guerra, transcurridos unos cuantos años, tenemos otra cuestión también importante, porque tenemos constancia a través de las actas municipales de que el cuartel de Miñones pues va a cambiar al menos en parte su función, y aquí quedarán instaladas definitivamente las cárceles de la ciudad. En toda esta, se van a convertir en todo este espacio pues diferentes obras a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no?, que van a darle la configuración interna que podemos ver hoy en día si vamos al museo, sobre todo en la parte superior. Si visitáis el museo, pues veréis cómo aún se conservan pues algunas de las puertas originales, o incluso los ventanales con rejas dobles o triples, ¿no?, como es este caso. Y pues podemos decir que pues, la mayor parte del edificio ya va a ser ocupada desde entonces y hasta hace muy poco tiempo por las cárceles de la ciudad. De manera que fijaos que solamente va a quedar disponible para otras funciones la zona que inicialmente estaba destinada a miñones, es decir, la mitad de la planta baja y la mitad del primer piso. Claro, no es suficiente para instalar a las tropas, ¿no? Pero bueno, sí que sabemos, vamos avanzando, que en 1823, unos años después, el cuartel era sede del batallón de Segorbe número 26 de la segunda brigada de Rey de Valencia, formada por voluntarios realistas. Podemos suponer que sería más una cuestión de tipo administrativo, ¿no?, por lo reducido del espacio disponible. Recordad, el resto eran las cárceles. También en el 34 sabemos que estaba allí el retén de la milicia urbana, que se había creado durante la regencia de María Cristina, pero cuando ya se va a producir otro cambio importante va a ser a partir de 1836. Podemos decir que a partir de aquí el cuartel ya va a perder definitivamente su función como lugar vinculado, ¿no?, de una manera u otra a las tropas, por lo reducido del espacio que comentaba, pero también porque ahora, con la desamortización de Mendizábal, pues van a quedar a disposición de la población todos los conventos que habían sido desamortizados, más espaciosos,
mucho más espaciosos y que a partir de aquí pues ya podrán ser utilizados para guardar, para albergar a las tropas, para utilizarlos como cuarteles. Es lo que ocurrirá con el convento de capuchinos durante un tiempo, o sobre todo con el convento de mercedarios, que prácticamente durante todo el siglo, hasta que al final pues hay un derrumbamiento, no se caen los tejados y hay varios muertos y tal, entonces estará allí también los cuarteles para la tropa. También incluso en una parte del hospital, también se dedicará a cuartel. Y fijaos, ya en el año 1848 tenemos constancia de que se instala en el cuartel un casino en el lugar que fue cuartel, es decir, ya lo da como algo del pasado. Bien, hay que decir también que este casino tendrá un corto recorrido, ¿no? La sociedad que lo funda pues desaparece en poco tiempo y habrá que esperar 10 años hasta el 59, creo que fue, cuando ya aparezca el casino, ¿no? Que es el que sigue aún en la actualidad, ¿no? Y que está en los bajos del ayuntamiento. Bien, en 1862 tenemos otra actuación que afecta directamente al cuartel, que va a ser la construcción de una fuente en su fachada, que podemos decir que se integra en el proyecto, en el programa de renovación urbana que puso en marcha el alcalde Francisco Arnau. El alcalde de Las Fuentes lo llama Jaime Faust, entre otras cosas porque dentro de ese programa pues mandó construir las dos únicas fuentes monumentales que aún seguimos teniendo en Segorbe. La fuente a la izquierda tenéis del obispo Aedo, que luego se trasladó a la Plaza del Agua Limpia, y a la derecha la fuente dedicada al pintor segoviano José Camarón, en la Plaza de la Constitución, que luego se llamará Plaza de la Cueva Santa. Y junto a ellas, pues otra fuente que tenía que quedar adosada a la fachada de la casa cuartel, de la que afortunadamente conservamos los planos originales. Un planito, es un pequeño plano, es de 35 por 48 centímetros, muy pequeñito, pero muy curioso, ¿no? Está muy bonito. Es un plano en el que tenemos el frente y la planta de la fuente, con su leyenda explicativa abajo, con escala en metros y palmos valencianos, y realizado en tinta negra. Y como podemos ver aquí, bueno, la fuente pues es una fuente funcional. Esta fuente estaba en la entrada, una de las entradas de la población, y como ocurrían las otras entradas de la población, pues tenía dos abrevaderos para los caballos. ¿Vale? Es decir, bueno, aún existe el abrevadero que hay en la estación, había otro abrevadero a la altura de la Plaza de la Sangre, ¿no? Por la entrada de la calle Castelnovo, estaba hasta aquí junto a la Portal de Teruel, y como veis, pues eso, era una fuente con dos abrevaderos laterales, en el centro con dos gradas, dos escaleras, se accedía a la parte de donde estaba la pila, con dos grifos, con mascarones, y en la parte superior, pues una hornacina que estaba realizada con barro, con arcilla cocida, en la que se planteó pues, poner un escudo de la ciudad y una estatua que era una alegoría a la agricultura. Todo ello coronado, como veis, con una piña. Esta sería, ¿no?, la imagen, pero por causas que desconocemos, pues la imagen, la estatua, la alegoría de la agricultura, no se llegó a colocar. Sí que se colocó el escudo, lo veis ahí, ¿no? Pero la imagen esta, la estatua de la agricultura, no se llegó a instalar en la fuente. Esta es la visión que tenemos ahora. Faltaría la piña no está. Es curioso porque, no sé si recordaréis al tío Luis, el garrotero, que tenía enfrente su taller, me acuerdo de él. Pues el hombre nos decía que cuando eran pequeños, cuando eran muy jovencicos, pues jugando al fútbol, le habían pegado un balonazo a la piña, y la piña había caído rodando hasta el medio de la calle, y de ella nunca más se sube. Por lo menos sabemos por qué la piña no está en el sitio que le corresponde, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Bueno, si leéis el artículo, pues en el artículo hay muchos más datos, hay muchas más referencias a las actas, y voy intentando centrarme en las cosas que son un poco más curiosas, ¿no? Bueno, pues en el año 1869
Otra referencia interesante de las actas municipales. En este año nos encontramos con una solicitud del Partido Republicano local pidiendo el arrendamiento del cuartel para instalar en él un centro popular o el Centro Republicano Instructivo. El ayuntamiento, el consistorio, acordaba su cesión por un periodo de 3 años, pero los acontecimientos que se producen en Valencia por estas fechas pues van a impedir que este acuerdo se lleve a efecto y que incluso se comunique a los solicitantes. Lo que va a ocurrir es que en octubre pues, tenía lugar la sublevación federal en Valencia, una sublevación republicana. Valencia se pronuncia por la República, hay un enfrentamiento armado importante con las fuerzas del gobierno, y aunque Segorbe no participa directamente, sí que es verdad que va a haber un segorbino, vamos a mencionarlo, ¿no?, que es Juan Domingo Ocón, que fue el primer comandante del 4º batallón de las fuerzas federales valencianas. Bueno, este hombre, tenéis a la derecha un pequeñillo que publicó precisamente sobre los acontecimientos que ocurrieron en Valencia, que bueno, es una obra de referencia, ¿no?, para estudiar estos acontecimientos. Claro, después de lo que ocurrió, pues Ocón tuvo que irse echando leches a Marsella. Allí estuvo 1 año hasta que al año siguiente concedieron la amnistía y volvió, se presentó a las Cortes y fue diputado a las Cortes en varias legislaturas, ¿vale?, por Segorbe, por el distrito de Segorbe. Ya, por lo que os decía, el levantamiento fracasa, el ayuntamiento se reorganiza, son cesados los 6 concejales republicanos y lo que ocurre es que luego al año siguiente hay nuevas elecciones y los republicanos vuelven a ganar y además amplían su ventaja con 2 más, con lo cual tenían mayoría absoluta. Y ahora sí, pues hay una nueva solicitud al ayuntamiento similar a la del año anterior para solicitar la cesión del local y ahora, pues sí, ahora se les entrega las llaves del local y aquí quedará instalado el Centro Republicano Instructivo, aunque durante muy poquito tiempo. Porque, voy muy deprisa, porque en 1875 pues tenemos otro dato, un dato marginal, pero lo pongo para que veáis que, bueno, en el 72 empezaba la Tercera Guerra Carlista, del 72 al 76, y Segorbe pues, va a sufrir, va a padecer las consecuencias de la guerra. Los carlistas pues, llegan a Segorbe, ocupan la ciudad, ¿no? Y en el 74, pues para evitar estos problemas, se pone en marcha un proyecto de fortificación que llevará adelante don Nicolás de Ugarte, que consistía en proteger la ciudad con un recinto amurallado que la rodeaba completamente, incluidos los arrabales y aquella zona de expansión, como veis hacia la izquierda, con el Teatro Camarón, la Glorieta, aquí tenemos la fábrica de hilados, la casa de Misericordia, el antiguo convento de capuchinos, ¿no? También se fortificaban Sopeña con el fuerte de la Estrella, que hoy en día podéis contemplar, y San Blas, que desgraciadamente pues, fue destruido en 1968 para construir unas modernas piscinas municipales. Y para el caso de que las defensas exteriores fuesen sobrepasadas, también se ponían en condiciones de defensa algunos edificios en el interior. El convento de dominicos, el ayuntamiento, el seminario, la catedral, con el arco que unía con el palacio, y el cuartel de voluntarios que se habían formado también para hacer frente a los carlistas, que nos dice en las actas que estaba comunicado con la muralla y las torres por un puente corredizo, un puente de madera, que no quedó después nada, ¿vale? Bien, seguimos. Entre 1875 y 1900, pues las noticias ya son más reducidas. Sabemos, ¿no?, en las actas nos aparecen trabajos de mantenimiento, de reparación del edificio. Es curioso, por ejemplo, que se pintaba el edificio todos los años el día de San Vicente. Trabajos de cerrajería, de carpintería. Otra noticia curiosa es en 1896, que parece ser que hay una fuga de presos. Resulta que los presos hacen un agujero con bullons ahora, ¿no? Una mina de escape, dice, y entonces pues mandan poner un sillar allí para tapar el agujero. Y otro también porque dice que antes aún había habido también otro intento, otra tentativa de fuga,
y también estaba en mal estado el muro que recaía al salón del juzgado. Y esto ocurrió también porque, hay que decirlo, ahora, en los últimos años del siglo XIX, quedará ya también instalado definitivamente el cuartel, el juzgado de primera instancia. O sea, ya tenemos el edificio completo. Fijaos que ya a partir de aquí el edificio se va a mantener así hasta prácticamente hace 4 días. Creo que de aquí todo lo habremos conocido. En un lado estaba el juzgado de primera instancia y en el otro lado estaban las cárceles, con la policía y tal. ¿Vale? Bien, en 1900 también tenemos otro dato curioso, que es un acuerdo con la Sociedad Anónima La Urbana para asegurar contra incendio los edificios de propiedad municipal. Y en las actas pues aparece una valoración de los edificios municipales que es curiosa, ¿no? Por ejemplo, dice que el hospital y Casa de Misericordia estaba valorado en 50.000 pesetas, más las ropas, muebles y ajuares en 10.000. El Teatro Camarón, 22.500 pesetas, mobiliario en sedes 2.500. Las casas consistoriales, 25.000 pesetas, más los dos artesonados, 5.000 pesetas, y mobiliario en sedes 10.000. La cárcel Torre, 10.000. Y la casa cuartel en 25.000 pesetas. Fijaos que el precio es el mismo que el de las casas consistoriales. Es decir, que esto refleja pues, también la importancia que se le daba al edificio, ¿no? En sí. Bien, entre 1910 y 1936 no tenemos actas municipales, fueron destruidas al parecer durante la Guerra Civil. Por lo tanto, pues no tenemos datos que podamos ofrecer de estos años, pero sí que sabemos, sí que hemos encontrado en el archivo del año 1932 la inscripción del edificio en el registro de la propiedad. O sea, parece ser que hasta ahora pues, no estaba registrado y ahora, pues bueno, cumplen el trámite. Es curioso porque, dice, hombre, el personaje que hizo el expediente, pues tampoco se preocupó mucho de buscarlo. Dice, desconociendo la fecha y origen de la adquisición del edificio. Pero si hubiesen mirado las actas municipales, un poquito pues habría visto algo de la historia del edificio. Pero bueno, sí, la cuestión es esta, ¿no? Que hasta ahora pues el edificio no tenía, que no aparecía, no había título escrito de la finca y ahora pues se solventa el problema. También sabemos que entre 1936 y 39, durante la Guerra Civil, pues el cuartel funcionará como cárcel del partido. En un principio, en el 37, están allí presos de derechas, algunos personajes relevantes, como el obispo y su hermano, que finalmente serán fusilados. Y terminará la contienda en el año 39, continuará como prisión militar del partido. En el mes de junio sabemos que de aquí, del cuartel, pues saldrán los 15 fusilados en el cementerio, o el dato de septiembre. En septiembre de este año había 93 presos en las cárceles del cuartel. Podemos imaginarnos también las condiciones de hacinamiento, ¿no? De insalubridad que padecerían en un lugar tan pequeño, ¿no? 93 presos. Bien, en los años siguientes pues ya encontramos algunas referencias a diferentes intervenciones que se realizan en el edificio pues para adecuar las estancias o ponerlas en condiciones, ¿no? Pues sobre todo relacionándolo con los juzgados. Pero sí que tenemos una que es más curiosa, ¿no? Y que hemos incluido aquí, que es la que tiene lugar en el año 1951. Es un proyecto de reforma de la escalera. Fijaos, tenemos aquí los planos. Recordad que originalmente los planos originales las escaleras eran muy sencillas, era una escalera de posición frontal, ¿no? Que llegaba, pero ahora pues podemos poner que sería a finales del 19, principios del 20, cuando ya está ahí el juzgado, se construye esta escalera de doble tramada que daba acceso a la planta superior. Bueno, pues ahora esta escalera desaparece y se construye otra escalinata pues mucho más amplia, más monumental, podríamos decir, ¿no? Realizada con grandes piedras, grandes losas
se elevan, ¿no? En la primera planta baja, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea que esta sería la entrada al museo. Esta es la obra que se hace en el año 51. Ya vamos acabando. Seguimos avanzando, continuarán haciéndose algunas obras en el interior, pero en el 76 sí que tenemos una cuestión importante, que es cuando se traslada el juzgado al nuevo edificio que se va a construir junto a la glorieta en el lugar que ocupaba el Teatro Camarón, que fue derribado para él. ¿Ves? Es bonito. Bueno, pues a partir de aquí nos encontramos con los nuevos juzgados al lado de la glorieta, y en el cuartel quedará la prisión preventiva, el retén de la Guardia Urbana y albergue de transeúntes, que es lo que hemos conocido. Yo creo que, bueno, casi todos, ¿no? Eso es de edad avanzada. El tío Moya estaba ahí. El corredor, el tío Moya, la ventanita. Sí, el tío Pinos, que estaba allí, estaba la policía allí, y los transeúntes que venían también los metían allí, y bueno, allí estaban todos. Claro, quedaría la zona que estaba destinada a juzgados, que ahora ya está abandonada, o sea, ya no hay nada, está desocupada, y se planteó entonces la posibilidad de construir ahí, de dedicarla a museo, ¿no? Entonces, bueno, ya en el año 79, durante el primer ayuntamiento democrático, con la legislatura de Manuel Sender, pues se instalará en esta zona un museo de historia, arte y arqueología, ¿no? Que recogía pues un batiburrillo de todo, ¿no? Ahí habían pinturas de contemporáneas, que son del tío Ángel Nemesio, no sé si lo recordaréis. Había también documentos del archivo municipal, había una pequeña colección de arqueología que ya habíamos metido nosotros, en aquella época, estamos hablando de unos 20 años o así. Y bueno, con todo esto pues se creó ese Museo de Historia, Arte y Arqueología, que ya os digo, ocupaba solamente pues, una parte de la primera planta del edificio, la que estaba destinada a juzgados. Ya en los años siguientes, pues entre el 81 y 83, se pondrán en marcha pues, nuevas obras de acondicionamiento, se irán arreglando las estancias interiores, y en el 88 pues ya se conseguiría crear el Museo Municipal de Arqueología y Etnología. O sea, en este año ya toda la primera planta del edificio quedará destinada a museo, se montará el museo prácticamente en las mismas condiciones que está hoy en día, porque también han habido, ahora se está consiguiendo más, pero ha habido pocos cambios desde entonces. Entonces toda la primera planta ya se dedicó desde este momento al Museo Municipal de Arqueología y Etnología. Si seguimos avanzando, en el año 99 se conseguía el reconocimiento oficial como museo por parte de la Generalitat Valenciana. En el 2002, con la declaración de Vic Palcar Contigo, se conseguía también la declaración de la Casa Cuartel como bien de relevancia local. Y llegamos ya pues, a fechas actuales, cuando pues, se ha añadido, como sabéis, el edificio lateral, están incluidas ahí los ascensores, aseos, nuevas salas, con lo cual pues, tenemos ya el MAES, el Museo de Arqueología y Etnología, que ocupa la totalidad del edificio. Y esto es todo. No sé si me he pasado del tiempo.